Hola a todos. Hoy vamos a hacer una especie de clase magistral sobre el Parlamento y la separación de poderes, claro. Vamos a ver todo su recorrido, cómo pasó de ser un simple consejo de nobles que le daban su opinión a un rey, a ser, en teoría, la voz de toda la ciudadanía. Y ojo, que no fue un camino de rosas, para nada. Este viaje es básicamente el que ha dado forma a las democracias que conocemos hoy. A ver, el punto de partida de todo esto es una pregunta clave que ha traído de cabeza a pensadores durante siglos, y es ¿cómo se le ponen frenos al poder absoluto? O sea, ¿cómo evitas que una sola persona o un grupo muy pequeño lo controle todo? ¿Cómo paras a un tirano? Bueno, pues de la búsqueda de esa respuesta, de ahí, justo de ahí, es de donde nace la idea del Parlamento. Y la respuesta teórica, la que se ha quedado como la buena, la formuló Montesquieu de una forma brillante. Su idea, en el fondo, es bastante sencilla, pero en su momento fue una auténtica revolución: dividir el poder. Que el poder del Estado se reparta en tres ramas para que se vigilen entre ellas y ninguna se pase de la raya. Por un lado, el Ejecutivo, que gobierna; por otro, el Judicial, que juzga; y claro, el Legislativo, o sea, el Parlamento, que es el que hace las leyes. Y es este último, el Legislativo, el que se piensa como el gran contrapeso, la herramienta del pueblo para controlar a los que mandan. Vale, la teoría la tenemos. Ahora viajemos un poco en el tiempo para ver de dónde sale todo esto. Porque, a ver, es súper importante entender que el Parlamento no apareció de la nada. No fue un invento de un día para otro, ni mucho menos. Fue una conquista, una victoria que se ganó, pues a pulso, en una lucha muy larga contra el poder de los reyes. Y aquí hay que aclarar una cosa que a veces se confunde. Es verdad que en la antigua Grecia y en Roma ya había asambleas y cosas así, pero no eran lo mismo. Para nada. Como muy bien explica el experto Arturo Pellet Lastra, aquello eran más bien consejos de élites, vamos, de los ricos y poderosos, que o bien aconsejaban al gobernante de turno o directamente le daban el visto bueno. Pero el Parlamento que nace en Inglaterra, que es el origen del nuestro, tiene una misión que es justo la contraria: limitar, controlar el poder. Y sobre todo, representar no solo a los nobles, sino con el tiempo, a la gente común, al pueblo. Y esa gesta, esa historia, tiene tres momentos, digamos, tres hitos clave. El primero, en 1215, la Carta Magna. Ojo, que esto es fundamental. Los nobles obligan al rey, a Juan sin tierra, a firmar un papel que dice que no puede subir los impuestos sin pedir permiso. Revolucionario. Luego, unos años más tarde, en 1265, un tal Simón de Montfort va un paso más allá y por primera vez invita a los comunes, o sea, a representantes de los pueblos y las ciudades, a la asamblea. Y ya el remate es en 1295, con el llamado Parlamento Modelo de Eduardo I, que ya convierte esto en una costumbre. Se acaba de abrir una puerta que ya no se va a cerrar: la de la representación ciudadana. Y esto de aquí es genial porque nos muestra paso a paso cómo el Parlamento le fue literalmente quitando poder al rey, que no era solo cosa de reunirse y hablar, era conseguir herramientas de verdad. A ver, primero, el derecho a pedir cosas. Oye, rey, si quieres nuestra pasta para tus guerras, vas a tener que escuchar nuestras quejas y arreglar los problemas. ¿Ves? Un intercambio. Después, consiguen transformar esas peticiones en proyectos de ley formales, los famosos bills. Luego van a más. Se aseguran de que esas leyes no se puedan cambiar sin su aprobación. Toma ya. Eligen a su propio jefe de debates, el speaker, para que hable por ellos. Consiguen inmunidad para poder decir lo que piensan sin miedo a acabar en la cárcel. Y ya, como colofón, obligan al rey a convocarlos de forma regular. Cada uno de estos puntos fue una batalla ganada, una auténtica conquista. Muy bien. Ya tenemos una institución que tiene poder para plantarle cara al rey. Pero, ¿quién forma parte de esa institución? ¿Quién tiene voz y voto ahí dentro? Bueno, pues ahora pasamos a la siguiente fase de esta evolución: la lucha por ampliar quién tiene derecho a participar. Es el gran salto, de ser súbditos a ser ciudadanos de pleno derecho. Para que nos hagamos una idea de lo lento y complicado que fue este proceso, el ejemplo de Colombia es perfecto. El que todo el mundo pueda votar, el sufragio universal, no llegó de un día para otro. ¿Qué va? Al principio era una elección indirecta, donde solo los vecinos pudientes, o sea, los ricos, votaban por unos electores que luego elegían. Después se pasó al voto censitario, solo votaban los que tenían propiedades o pagaban una pasta en impuestos. Más tarde se limitó a los que sabían leer y escribir, o sea que el sufragio universal, ese principio de una persona, un voto, fue la meta final de un camino larguísimo de luchas y reivindicaciones sociales. Y con todo este bagaje llegamos al Parlamento moderno, una institución que ya no está solo para frenar al gobierno, sino que tiene un papel súper activo en el día a día de cualquier democracia. Y sus dos grandes misiones, sus pilares, son legislar y fiscalizar. Vamos a ver estas funciones un poco más a fondo. La más evidente, claro, es la de legislar, o sea, crear las leyes, cambiarlas o eliminarlas. Pero ojo, que igual de importante es la de fiscalizar. ¿Y qué es eso de fiscalizar?
Pues principalmente controlar el dinero. El Parlamento es el que aprueba los presupuestos del Estado y el que vigila que el gobierno se gaste el dinero como debe. Y no solo eso, también ejerce un control político, investigando al gobierno si hace falta y elige a personas para cargos muy importantes en otros organismos de control. En resumen, es como el gran supervisor del Estado. Vale, entonces, ¿quiénes están hoy en día en un parlamento? La idea fundamental es que sea un reflejo de la sociedad, ¿no? Como un espejo donde se vean representadas todas las ideas y opiniones que hay en el país. Claro, dentro del Parlamento, los diputados y senadores no van cada uno por su cuenta. Se agrupan en lo que llamamos bancadas o grupos parlamentarios, que normalmente coinciden con los partidos políticos. Y estos grupos son la clave del funcionamiento. Son los que organizan los debates, los que negocian entre ellos para llegar a acuerdos y los que presionan para sacar adelante las leyes que interesan a sus votantes. Son, digamos, el motor del día a día en el Parlamento. Y esta imagen de la composición del Senado de Colombia lo deja clarísimo. Es un mosaico de colores, ¿verdad? Pues cada color es un partido o una coalición diferente. Aquí no hay una única voz, hay muchas. Hay grupos de izquierda, de centro, de derecha, y todos tienen que convivir, debatir y, si es posible, ponerse de acuerdo. Esto, exactamente esto, es la democracia representativa en acción, un reflejo de la pluralidad de un país. Para que entendamos de verdad la importancia de todo esto, esta cita de Pélez Lastra es demoledora. Nos recuerda que, mientras en Inglaterra se estaba peleando por todo esto, en la mayor parte del mundo seguían gobernando déspotas, reyes absolutos que, como dice él, tercamente le negaban a sus súbditos el derecho a expresar su consentimiento. La diferencia es brutal. El Parlamento es, al final, la institución que transforma a los súbditos en ciudadanos. Y para terminar, vamos a dejar una reflexión en el aire. Hemos visto todo este larguísimo camino, desde un consejo de nobles hasta un órgano de representación súper complejo. Pero, ¿ha terminado aquí la evolución? La gran pregunta es, ¿consigue el Parlamento de hoy en día ser de verdad un espejo fiel de toda la sociedad? ¿Es realmente la voz de todas y cada una de las personas? Bueno, ahí queda el debate. Muchas gracias por habernos acompañado.